Tribunal Constitucional.
lo que ellos afirman, la incorrecta aplicación del artículo 13 de la Ley de Partidos Políticos, que considera que no debe cancelarse la inscripción de aquellos movimientos regionales que no participan en las elecciones. Pues bien, con el recurso extraordinario que ellos plantearon posteriormente cuando se desestima la apelación y la nulidad, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hace? Verifica el recurso extraordinario, que este solamente debía basarse sobre aspectos de forma, pero el Pleno considera que los argumentos de este recurso extraordinario tienen que ver con la forma y el fondo, porque ellos, por un lado, decían de que se había abreviado el proceso por ese plazo para la apelación, y por otro lado señalaban de que había una errónea interpretación y aplicación del artículo 13 de la Ley de Partidos Políticos. Como consecuencia de ello, ¿el Pleno qué hizo? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aplicó el criterio del ilustre Tribunal Constitucional establecido en la causa 2212-2010 habeas corpus, que señala que cuando se pretenda desvirtuar la legitimidad de una sentencia por supuestas irregularidades en actos procesales, corresponde en consecuencia efectuar una evaluación de manera material, vale decir, sobre el fondo y no sobre la forma. Es entonces que el jurado, en ese sentido, el jurado evalúa el fondo del asunto en ese recurso extraordinario y se pronuncia sobre la aplicación o no del artículo 13 respecto a los movimientos regionales que no participaron en las elecciones municipales. Y entonces, evaluando, y porque ya el jurado ya tiene un criterio del año 2006, no reciente del 2010, sino del 2006, en las resoluciones que han servido de sustento en los casos de los movimientos políticos sí cumple y Fuerza Nacional, donde el jurado considera que aquellos movimientos regionales que no participan en las elecciones deben ser cancelados también de oficio en equiparidad con aquellas que participaron y no superaron el 5%. Entonces, ese es el primer asunto. La parte dice que se le violó el libre proceso. Está bien, se le violó el libre proceso quizás por darle un plazo que no estaba dentro de la ley de procedimiento administrativo, pero después fue superado por el Pleno, porque el Pleno al final se pronunció sobre el fondo del asunto, sobre el artículo 13, y al final determinó que era improcedente porque ya tiene un criterio jurisdiccional. Yo he adjuntado al expediente como 6, 7 resoluciones donde el Pleno del jurado ya tiene un criterio que en la cancelación de los movimientos que no participan en las elecciones tiene que ser necesariamente igual que aquellas que no superan la valla electoral. En consecuencia, señores magistrados, yo solicito al ilustre colegiado, vale la redundancia, se sirva declarar infundado el recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto. Causa número 4, expediente 172-2013, proceso de amparo, interpuesto por Gonzalo Arturo Boluarte Pinto contra Jorge López Zapata, fiscal supremo de la Sala de Guerra del Tribunal Supremo Militar Policial y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Sósimo Raúl Santana Bravo de la Procuraduría del Tribunal Supremo Militar Policial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tenga usted muy buenos días, así como los demás magistrados que lo acompañan. Voy a ser sumamente breve en este caso. El favorecido es un abogado como todos nosotros, pero con el grado de coronel, asimilado a la Fuerza Aérea del Perú. Quiso llegar a la máxima jerarquía, quiso llegar a general. En la evaluación correspondiente el año próximo pasado no tuvo esa suerte. Frente a eso, demandó al comandante general en ese entonces de la Fuerza Aérea del Perú y a todos los que conformaban el Tribunal de Honor, o mejor dicho, la Comisión de Ascensos. Parte de esa comisión estaba integrada por el jefe de Estado Mayor, el inspector, su asesor legal. Los denunció ante el fiscal militar supremo de la Justicia Militar Policial. Siguió su curso el procedimiento, lo declararon no al lugar. Frente a eso planteó esta acción de amparo, que no tiene sustento, porque no se le ha vulnerado ningún derecho constitucional.
él estaba cumpliendo una función por el norte como asesor legal del ala aérea número 1, si no me equivoco. Le correspondía ascender a general del cuerpo jurídico de la Fuerza Aérea, pero la comisión evaluadora consideró que no era el apto. Ascendieron al tercero en jerarquía. Como vuelvo a repetir, estas cosas se dan al interior de las fuerzas, pero creo que no es el camino correspondiente para plantear una acción de amparo. Quiero advertir al dignísimo tribunal, este caso, con los mismos fundamentos, la misma persona, ya fue visto el 20 de noviembre del año pasado, una acción de amparo que está para resolverse. Por estos modestos fundamentos, señor presidente, dignos vocales, considero de que esta sentencia debe ser confirmada en todos sus extremos. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 6, expediente 182-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Feliciano Almeida Peña contra Gladys Margot Echaíz Ramos, fiscal de la Nación y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Feliciano Almeida Peña. Señor abogado, le vamos a pedir que se ponga la cinta de su respectivo colegio. Señor abogado, todavía no le he dado el uso de la palabra. Le estoy pidiendo que se ponga la cinta de su respectivo colegio. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente, viene en recurso de agravio constitucional la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. La misma que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda. Señores del colegiado, me van a permitir entrar al fondo del asunto porque por la tiranía del tiempo. El día 6 de octubre del 2010 se deja en el edificio donde vive mi familia, en la avenida Benavides 602, esta notificación que contiene la investigación número 137/2005. Que resuelve formular cargos contra mi persona por el delito contra la administración pública, modalidad de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, e instruye al fiscal provincial penal de Lima para que formalice la denuncia penal correspondiente. En vista de haber sido sorprendido con esta notificación, inmediatamente presenté mi demanda de habeas corpus. ¿Por qué razón? Porque no me hicieron conocer de esta investigación, lo hicieron a mis espaldas. No me dieron la oportunidad de, en ese momento, aclarar, rebatir o hacer mi descargo, simplemente. ¿Y qué solicitaba en la demanda? Que se deje sin efecto esta investigación preliminar. ¿Por qué razones? Llegando al Ministerio Público a averiguar respecto a esta investigación preliminar y respecto sobre todo al informe financiero número 15 del 2010, me doy con la sorpresa de que las personas, o sea, los peritos que firmaron el informe financiero, señores Luis Alfredo Gutiérrez Torero y Manuel Mariano González Grados, al 15 de julio del 2010 ya no trabajaban.
para el Ministerio Público. Entonces recurrí a la Fiscalía de la Nación para que se me emita un informe. La Fiscalía de la Nación se negó. Me mandaron a otra dependencia que también se negaron. Entonces, haciendo uso de la ley de transparencia, solicité a la gerencia de personal del Ministerio Público respecto a esos dos analistas financieros, si efectivamente trabajaban o no trabajaban en el Ministerio Público. ¿Qué me dice en el informe? La gerencia de personal, autorizada por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima, que uno de los peritos, Luis Alfredo Gutiérrez Torero, ingresó al Ministerio Público como perito el 21 de noviembre de 2007 y cesó el 31 de diciembre de 2008. El otro perito, Manuel Mariano González Grados, ingresó el 2 de febrero del 2009 y cesó el 30 de abril del 2009. ¿Y cuándo aparecen firmando este informe financiero? El 15 de julio del 2010. O sea, fecha cuando ya ellos no laboraban para el Ministerio Público. Luego solicité al Colegio de Contadores Públicos de Lima para que se me informe si estos dos peritos, Mariano González Grados y Luis Alfredo Gutiérrez Torero, se encontraban hábiles para el ejercicio de la profesión. Y me contestan que son uno de ellos es inhábil. O sea, Luis Alfredo Gutiérrez Torero. Todo el año del 2010. Y aparece firmando el 15 de julio del 2010. Antes que emites la sentencia, el juez encargado del asunto, aproximadamente 15 días antes, me apersona al juzgado con este cargo, que ya había presentado esos documentos para que se sirva tenerlo en cuenta al tiempo de expedir la sentencia. Abogado, le debo advertir que su tiempo ha concluido. Le doy unos momentos para que pueda concretar su defensa. Ya, entonces, el juez al expedir la sentencia en primera instancia no lo toma en cuenta. Apelo, haciéndole presente en la apelación, de que yo he presentado esos documentos y que no los ha tomado en cuenta. Bueno, llego a la sala superior. Señor abogado, le vamos a agradecer que concrete de qué manera se han vulnerado sus derechos fundamentales. Hasta la fecha nos ha referido una serie de hechos, situaciones que aparecen en el expediente. Le agradecería que usted concrete de manera muy sucinta la forma como se han violado supuestamente sus derechos fundamentales para concluir su defensa. Señor presidente, no lo he escuchado tan bien porque también estoy un poco mal de... Voy a elevar la voz. Le pido que nos haga conocer de qué manera en este proceso, con todos los hechos que usted ha relatado, se han vulnerado supuestamente sus derechos fundamentales, de manera concreta. Ya, muy bien, señor presidente. Se ha vulnerado mi derecho de defensa, en primer lugar, por no haberme permitido ejercer mi derecho de defensa. Se ha hecho esta investigación a mis espaldas. No me han hecho saber. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso. Correcto. Previsto por los artículos 139, inciso tercero, y el inciso 14 del mismo artículo.
derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Correcto, vamos a tener en cuenta. Ya. Vista la causa, al voto. Causa número 7, expediente 187-2013, proceso de amparo, interpuesto por Juan Alberto Franco Zapata contra Rodríguez Mendoza y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Arturo Delfín Vázquez Macedo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hemos recurrido a esta sala, a este tribunal, para que, solicitando la revocatoria de una resolución de improcedencia ante la interposición de un proceso de amparo, en función a que consideramos que se ha violado nuestro derecho a la tutela procesal efectiva. Mi cliente interpone una acción contencioso administrativa infundada en primera, infundada en segunda instancia, y ante eso interponemos un recurso de casación que es resuelto por la Corte Suprema, por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Bien, la Corte Suprema, con fecha 24 de marzo de 2011, declara improcedente, pero por razones de forma. Razones de forma que consideramos, ante la violación de un derecho fundamental, debe primar, obviamente, la protección de los derechos fundamentales. En este caso, consideramos nuestro derecho a la tutela procesal efectiva, por cuanto se contradice, dice, las razones de forma, efectivamente, hay errores en las razones de forma, en la exposición de forma, en la justificación de forma de la casación, pero en el quinto considerando de la resolución casatoria, sí consigna que nosotros hemos invocado la no aplicación de un principio constitucional, el principio de primacía de la realidad, en este caso. Entonces, ante eso, nosotros interponemos el recurso de amparo, o el proceso de amparo, nos declara improcedente, pero sin una motivación. Simplemente dice, artículo 47, inciso 5, ni siquiera, del Código Procesal Constitucional, ni siquiera dice en qué inciso se encuadra. La sala de grado confirma la misma, porque nosotros decimos, considera que pretendemos que se reexamine el asunto ya visto en vía ordinaria, cuando nosotros no buscamos eso, si no buscamos el acceso a la justicia, y porque consideramos, o vuelvo a repetir, que se viola el principio fundamental del derecho procesal efectivo, que entre otros es el derecho de obtener una resolución fundada en derecho. Razón por la cual, señor presidente, hemos recurrido a este Tribunal Constitucional a fin de que, previo estudio de los autos, revoque la misma, considerando al derecho fundamental a la tutela procesal efectiva por encima de cualquier otra consideración de forma. Muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 10, expediente 193-2013, proceso de amparo,
interpuesto por Leoncio Enrique Vázquez Solís contra Gonzalo García Núñez y otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Walter Juanito Vidarte Montenegro, de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de vuestro ilustre Tribunal Constitucional, el presente proceso de amparo, que ha sido interpuesto en este caso por el demandante Vázquez Solís Leoncio, tiene por finalidad que deje sin efecto resoluciones expedidas por Consejo Nacional de la Magistratura que contienen su no ratificación, porque considera que se le ha vulnerado su derecho a la debida motivación y el derecho a la igualdad. Este recurso de agravio que interpone el demandante es sobre la sentencia de la Sala que confirma la improcedencia liminar expedida por el acudo. Al respecto, considero oportuno precisar que la improcedencia liminar que se ha resuelto en este caso es en aplicación del artículo 47 del Código Procesal Constitucional que se encuentra vigente en concordancia con el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que establece que se puede declarar la improcedencia y liminar cuando existan causales que se encuentren contenidas dentro del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué es lo que dice nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Que también, en concordancia con el artículo 154 de la Constitución Política del Estado, cuando se cumplan los parámetros constitucionales, que es la previa audiencia y la motivación. La previa audiencia ni siquiera ha sido cuestionada por el demandante. Se ha respetado su derecho de defensa, ha tenido el acceso a leer su expediente, a informe oral, etcétera. Respecto de la motivación, ¿qué dice nuestra jurisprudencia? Que se tiene por satisfecha la motivación cuando el colegiado del Consejo de la Magistratura especifica las razones que sustentan su decisión. En este caso en concreto, en la resolución que se cuestiona, considerando tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, se especifica claramente cuáles son las razones por las cuales se toma la decisión de no ratificación. En consecuencia, solicito que se declare infundado el recurso de agravio interpuesto por el demandante. Vista la causa, al voto. Causa número 12, expediente 216-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Katia Lisbeth Alejo Guamán contra Alex Edwin Carvajal Alférez, juez del 12º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao y otro. Ha solicitado hacer uso de la palabra por la parte demandada la abogada Juana Marina Sáenz Abarca, de la Procuraduría del Poder Judicial. Demandante. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, en representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicitamos, interponemos el recurso de agravio constitucional en mérito a los siguientes fundamentos que muy brevemente paso a exponer. La primera sala de la Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima Norte declara fundada en un extremo la sentencia que en primera instancia se declara fundada también en cuanto declara fundada el habeas corpus interpuesto por el demandante José Luis Tribeño Serna a favor de Lisbeth Alejos Guamán por el delito de tráfico ilícito de drogas, toda vez que considera que ha sido vulnerado su derecho a la libertad individual. Al habérsele considerado la vulneración de tal derecho, lo que dispone la sala es que se levanten las órdenes de ubicación y captura en cuanto al autopertorio que había emitido el juez demandado del 12 Juzgado Penal de la Corte Superior del Callao, ordenaba el mandato de detención contra la favorecida. No obstante ello, el mandato de detención había sido apelado. Sin embargo,
la sala no toma en consideración que dicha resolución no había sido declarada firme, había cumplido con el requisito de firmeza que señala uno de los fundamentos para interponer el recurso de habeas corpus. Asimismo, fundamenta la sala su recurso para confirmar la sentencia que viene apelada, que a su letra, en la resolución, en el quinto considerando de la resolución que paso a exponer, señala que ingresando a analizar y si se justifica o no el mandato de detención dictado en contra de la favorecida, se tiene que efectivamente de la actividad investigadora realizada por la policía resulta por demás evidente que no existen suficientes elementos de vinculación con el delito imputado, además que la participación de la favorecida en el control de equipaje aduanero no se da a la exigencia del deber de garante de la misma para con dicho control, pues su labor está limitado para los pasajeros que ingresan al Perú luego de retornar del extranjero, mas no para los que recién disponen al salir del Perú. ¿Por qué leo esto? Porque consideramos que la Sala Constitucional de Lima Norte ha señalado que no existe la responsabilidad o no se debe evaluar la responsabilidad en cuanto al mandato de detención y no cumple las exigencias de los requisitos que señala el artículo 135 y bajo esos fundamentos señala que se ha vulnerado el derecho de defensa, que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal de la hoy favorecida y dicta que se levanten las órdenes de captura. Sin embargo, y señala también que dicha resolución se deje sin efecto y deba ser conocida por otro juez emitiendo una nueva resolución y que se evalúe bajo los presupuestos de una debida resolución. Actualmente, la procesada se encuentra con mandato de detención, con las órdenes de captura, toda vez que se evaluó conforme lo dispuso la sala, se evaluó todos los requisitos y todas las providencias que señala la norma para considerar si es que la persona tendría la condición para tener el mandato de detención que la ley le faculta al magistrado para poder dictarla. Sin embargo, el magistrado o los jueces constitucionales, en un afán de justicia y de considerar que no se le vulnere su derecho a la libertad personal, se extralimitan y dictan una sentencia declarando fundada. Por tales fundamentos, consideramos que los jueces constitucionales de la Sala de Lima Norte se han extralimitado en tales fundamentos y interponemos el recurso de agravio con la finalidad que se declare fundado el recurso interpuesto por nuestra parte. Vista la causa, al voto. Causa número 16, expediente 247-2013, proceso de amparo, interpuesto por José del Carmen Yontop Santa María contra la Superintendencia Nacional de Aduanas. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Rebeca Isabel Macubin Olivares de la Procuraduría de la SUNAT. Sí. Señora abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, el presente recurso constitucional de agravio constitucional versa sobre el reclamo, la acción de amparo que ha planteado el demandante impugnando el despido que fue efectuado por la SUNAT. Despido aplicado en virtud de la comisión de falta grave que cometió el demandante, quien en su calidad de oficial de aduanas y jefe de grupo del puesto de Ojerani en Puno, cometió una grave negligencia y irresponsabilidad por no disponer la revisión de un vehículo que después, en virtud de una intervención por la policía, se descubrió que llevaba mercancía de contrabando en un 93% de este vehículo de transporte. Pero lo más importante en este tema es que dicho despido fue aplicado en septiembre del año 2002 y el demandante, en la oportunidad de ese despido, plantea una acción contenciosa administrativa en el año 2008, impugnando justamente su despido, acción que fue declarada improcedente por caduca. Igualmente, en noviembre del año 2002, plantea una acción de amparo materia del expediente, que fue resuelto por este Supremo Tribunal, materia del expediente 2783-2004, donde se declaró infundada la demanda. Y ahora, en enero del 2011, nuevamente plantea una demanda impugnando igualmente el despido que fue efectuado en septiembre del año 2002 y demanda que ha sido declarada improcedente de plano y por eso solicitamos, que fue confirmada por la superior sala, por lo cual solicitamos se declare infundado el recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto.
Causa número 19, expediente 300-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Osvaldo Dumbre Plasencia Contreras contra Andrés César Espinosa Palomino, juez del Juzgado Mixto de Villa El Salvador de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Juan Félix Roldán Ponte. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Al iniciar esta diligencia, no quisiera empezar sin antes hacer un breve recuento procesal a fin de explicar los motivos por los cuales me encuentro presente ante tan digno tribunal. Mi patrocinado, Osvaldo Dumbre Plasencia Contreras, es director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Es un proyecto especial perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos promovido la acción de habeas corpus inicialmente contra el juez mixto de Villa El Salvador, atacando específicamente el auto de apertura de instrucción por vulneración de derechos fundamentales, específicamente el deber de motivación y otros principios comprometidos que son garantías constitucionales en todo proceso, como el derecho de defensa, ¿no?, y el poder contradecir. Esta acción de habeas corpus fue sustanciada ante el 18 Juzgado Penal de Lima. El 18 Juzgado Penal de Lima declaró infundada la demanda, aduciendo de que el auto de apertura de instrucción, conforme lo ha señalado el TC, no exige la exhaustividad de los hechos ni de la valoración de las pruebas. La sala que revisa el recurso de apelación, la tercera sala de penal de reos en cárcel, del mismo modo confirma la resolución que declara infundada la demanda. Bien, nosotros nos encontramos aquí en el recurso de agravio constitucional, puesto que consideramos que no es tan cierto esto de que se esté exigiendo como pretensión la exhaustividad en el auto de apertura de instrucción. Lo que sucede, señor presidente, es que a mi patrocinado se le imputa el delito de omisión de denuncia. Este delito implica un deber jurídico y una acción de hacer, una obligación de hacer para quien tiene un deber jurídico por empleo o por profesión. El director ejecutivo del ATE me explica un poquito, sucede un incendio en un taller de material rodante dentro de la planta del tren eléctrico en Villa El Salvador. Un taller, un cuarto pequeño, donde evidentemente ahí se trabaja o se hace trabajos de alta intensidad eléctrica. Sucede un incendio, el director ejecutivo no tiene su oficina en Villa El Salvador, tiene sus oficinas en San Borja. Sin embargo, cuando sucede este incendio de medianas proporciones, se queman unas tarjetas electrónicas del tren eléctrico fundamentales para el funcionamiento del tren. En esa línea, el fiscal ha denunciado y el auto de apertura de instrucción de igual manera le imputa a mi patrocinado el hecho de no haber denunciado ante la comisaría el delito. Entiendo el delito incendio o infiero de daños materiales, ¿no? Sin embargo, esos fundamentos no los considero congruentes, no los considero lógicos, ni tampoco están suficientemente justificados ni apoyados conforme al artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que establece indicios suficientes, la vinculación y que estos hechos sean constitutivos de un delito. El tipo penal establece las noticias que tenga, ¿no?, el obligado en relación a hechos constitutivos de delito. Estos hechos constitutivos de delitos nunca se dan, puesto que un incendio no es un delito, en principio. Segundo, si el fundamento por el cual el auto de apertura pretende imputar el hecho de daños, debo decir que el Ministerio Público ha archivado otros extremos de la denuncia por daños materiales. Aún más, no se condice con los indicios recopilados del atestado policial. La imputación sostiene de que mi patrocinado no hizo nada ante el hecho de haber tenido conocimiento de las noticias de un delito. No hubo noticias de un delito, hubo un incendio de medianas proporciones. No es cierto que no hizo nada, puesto que esto no se condice con un indicio probatorio en el sentido de que mi patrocinado pone en conocimiento a la superioridad, porque si bien es cierto, es una autoridad autónoma, su autonomía radica en su economía y política.
Sin embargo, el director ejecutivo no tiene tampoco las facultades legales dentro del manual de operaciones para poder ejercer las acciones o la defensa judicial en pro de la autoridad autónoma. Esta facultad, esta responsabilidad está en el procurador público. Aún más, siendo ello así, no teniendo incluso las facultades, el incendio, según los indicios probatorios recopilados en el atestado, establecen una falla eléctrica por la cual se produce el incendio. Ahora bien, en esa misma motivación que establece la autoapertura de instrucción, sostiene de que toda esa imputación se respalda en una pericia forense. Esa pericia establece de que no se ha podido determinar las causas del siniestro, no se ha podido determinar que haya un delito y no se ha podido determinar responsables. ¿En razón de qué? En razón de que los bomberos, el día de los hechos, pues dejaron escombros y que el mismo personal de la planta lo que hizo fue limpiar el área. Señor abogado, ¿no? El magistrado Ricardo Guzmán le va a formular una pregunta. Correcto, señor. Gracias, presidente. Señor abogado, su patrocinado, el señor Plasencia Contreras, ¿qué cargo tiene en la autoridad autónoma? El cargo, señor magistrado, es el director ejecutivo del ATE. Director ejecutivo de la autoridad autónoma. Director ejecutivo del ATE. Según el manual de operaciones, es el director ejecutivo del ATE, representa al ATE a nivel político, económico, depende, según el manual de operaciones, jerárquicamente del ministro de Transporte y Comunicaciones. Correcto. Su patrocinado no está detenido. Definitivamente no. Los derechos de la libertad personal están referidos a los derechos conexos a la libertad personal, puesto que se ha sido sometido a un proceso penal por delito de omisión de denuncia. Claro, hay un autoapertorio de instrucción. Así es, señor. ¿Cuáles son los usos y costumbres? Cuando usted nos dice un incendio de medianas proporciones, no hubo daños personales, sino daños materiales. Ese incendio de mediana proporción, ¿qué significación económica tuvo por los daños? ¿Había un seguro y el seguro cubrió los daños? Efectivamente, señor magistrado, justamente a eso iba a llegar. Lo que pasó en aquel día fue que cuando se pasa este siniestro en el taller, lo que hace el director ejecutivo como representante de la autoridad autónoma, inmediatamente disponer que el Estado no pierda millones, puesto que tenía un plazo de contrato, que si no se cumplía eso iba a ocasionar grandes pérdidas para el Estado. Esa fue la actitud, la acción inmediata, que de acuerdo a sus conocimientos también, porque es ingeniero, procedió a hacerse. Y efectivamente el seguro reconoció toda la cantidad de dinero que había perdido con la pérdida de estas tarjetas electrónicas del tren eléctrico. Cuando el seguro hace pues una investigación, el seguro se encarga de establecer si es que ha habido una mano, ¿no es cierto?, orientada a causar el daño, el siniestro, para poder cobrar el seguro, pero obviamente si el seguro ha cubierto es porque ha encontrado que todo ha sido una cuestión de un accidente y que hay que cubrir el siniestro y nada más. Así ha ocurrido. Efectivamente, señor magistrado, de los actuados que ustedes pueden ver, van a verificar que el seguro ha cubierto todos los gastos y evidentemente dentro de las cláusulas contractuales del seguro no cubre aquellos daños cometidos por dolo. Claro, evidentemente. Todo eso usted dice que corre en el expediente. Así es, señor magistrado, corren en el expediente. Y dígame, la pretensión de su habeas corpus, finalmente, ¿a qué está dirigida? ¿Qué es lo que se desea obtener? La nulidad de la autoapertura de instrucción, la nulidad de la investigación. No logro entender a dónde dirige finalmente su pretensión. Señor magistrado, lo que nosotros pretendemos es la nulidad de la autoapertura de instrucción, toda vez que la motivación no resulta lógica, no resulta congruente tampoco con los indicios probatorios recopilados de la investigación. ¿Y el autoapertorio es apelable? Apelaron y... Es inimpugnable. Es inimpugnable. Claro, por eso es que tiene usted que venir en habeas corpus. Ese es el motivo por el cual me encuentro aquí. Ok, gracias, presidente. Señor magistrado. Le vamos a agradecer que finalice su intervención. Okay. Sí, señor presidente, en ese sentido, mi patrocinado hay una política que maneja el Poder Judicial. La política, el criterio que maneja el Poder Judicial es decir, ya te abrimos proceso penal, bien, ahora defiéndete. Total, tienes los medios para recurrir ante el proceso penal y defenderte. Eso es algo que no es de recibo para este órgano de defensa, toda vez que toda decisión no resulta caprichosa de ninguna autoridad judicial, sino vinculada a los principios constitucionales. En ese sentido, es de exigir no una exhaustividad, sino una suficiencia en la motivación, incluso en la imputación, tal como se hizo en el caso del TC de Margarita Toledo. Es decir, solamente a partir de que se expongan los fundamentos debidamente circunstanciados y amparados en la ley, solamente así
yo como imputado estaré en actitud de poderme defender y poder ejercer el contradictorio. En ese sentido sí se han vulnerado derechos fundamentales, en ese sentido es evidente y objetivo y corroborado con los medios de prueba que ustedes van a tener en el expediente, que se han vulnerado los derechos fundamentales de mi patrocinado, quien hasta el día de hoy, pese a todo lo engorroso, y les comunico, señores magistrados, en los periféricos es engorroso, es pésimo litigar en los periféricos toda vez que existen módulos, existe una desidia y una total, realmente inexplicable, ¿ya?, el litigio en cada uno de los periféricos del Poder Judicial. Y no es posible que a una persona se le diga, bueno, pues ya tienes los medios adecuados para defenderte porque estás en el proceso y defiéndete como puedas, sino que esa apertura tiene que ser de acuerdo a las garantías constitucionales. En ese sentido, señor presidente, para cortar, quisiera, una vez evaluado seriamente el proceso, se declare a mi criterio fundado el recurso agravio constitucional y se deje sin efecto la nulidad de esa auto de apertura de institución. Eso es todo. Muchas gracias, señor magistrado. Vista la causa, al voto. Causa número 20, expediente 301-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Marlon Andrés del Carpio Guamán contra Elvia Barrios Alvarado y otros, jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado hacer uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Alberto Lamas Puccio. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Efectivamente se trata de una acción de habeas corpus contra una resolución emitida por la Corte Suprema en la que soslaya un derecho fundamental relacionado estrictamente a la denominada protección de la cadena de custodia, que es una garantía con rango constitucional que está reconocida en los tratados internacionales y que en nuestro medio ya está plasmada en el nuevo Código Procesal Penal. Efectivamente, esta cadena de custodia está vinculada a su vez a la protección de la cual debió haber sido objeto una lámina que contenía un hisopado en relación a una denuncia y a un proceso penal abierto por un delito contra la libertad sexual, en la que, sin ánimo de intrometerme en el fondo del asunto, sino solamente con una visión referencial para ustedes, la Corte Suprema y la Sala Superior, que condenó a una pena privativa de libertad a mi patrocinado, el mismo que actualmente la viene cumpliendo por un lapso ya de 6 años, reconoce taxativamente que la cadena de custodia se rompió, se violó. Y este reconocimiento está materializado en señalar que efectivamente la lámina o fue cambiada de manera dolosa o fue trastocada de forma negligente. En la resolución que emite la Sala, que condena a mi patrocinado a la pena privativa de libertad, señala de manera precisa y contundente lo que estoy manifestando, y tanto es así que dispone que se cursen las copias respectivas al Ministerio Público para que se aperture una investigación en un delito contra la función pública, para que se identifique en qué momento y quiénes fueron los funcionarios que trastocaron y violaron esta cadena de custodia. La resolución de la Corte Suprema de Justicia reconoce y reafirma y se retrotrae a lo que señala la resolución de vista en los términos como lo he explicado, y evidentemente, sin ánimo también de intrometerme en el fondo del asunto, le da más valor al dicho de la agraviada que lo que implica una prueba de ADN, que como todos conocemos es una prueba absolutamente científica. Uno de los adelantos más significativos que tiene el sistema de justicia contemporáneo en el mundo es la aparición de la prueba de ADN. La prueba de ADN no puede ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento, a no ser que sea, en todo caso, un aspecto estrictamente científico. No quiero generar una intromisión en el aspecto de fondo porque, como todos sabemos perfectamente, la justicia constitucional solamente está referida a la protección de los derechos de la forma, pero con el ánimo de transmitir esta información señalo lo que estoy manifestando. Además, la resolución de la Corte Suprema no dice absolutamente nada, ni explica ni fundamenta las razones lógicas por las cuales soslaya la prueba de ADN
a pesar de reconocer como manifiesto la ruptura de la cadena de custodia. Esta afirmación categórica que señalo yo respecto a la ruptura de la cadena de custodia en los términos como lo estoy explicando, ha dado inicio a una investigación en el Ministerio Público y tiene ya más de 2 años. En todas las resoluciones, porque es difícil poder identificar en tanto que los diferentes funcionarios que manipularon la lámina conteniendo los restos o las muestras del hisopado vaginal, que además, dicho sea de paso, denotan que no le pertenecía al denunciado, pero en todo caso eso es cuestión ya de la justicia penal ordinaria. En todas las resoluciones que emite el Ministerio Público reconoce taxativamente la ruptura de la cadena de custodia. Como señalo, señores magistrados, la cadena de custodia es una garantía de naturaleza constitucional que tiene estrecha vinculación con el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Y esas son las razones por las cuales yo he recurrido a la justicia constitucional, porque como vuelvo a manifestar, en las resoluciones que aparecen en los escritos correspondientes, en las cuales hay ya una investigación del Ministerio Público, se menciona de manera clara y precisa que se rompió la cadena de custodia. La pregunta es cómo un órgano jurisdiccional penal soslaya un principio de carácter constitucional que está reconocido en los términos como lo he manifestado y condena a una persona. Yo, en este caso, solamente me estoy buscando al aspecto formal. La cadena de custodia ya no solamente está reconocida en el Código Procesal Penal, sino también ha sido motivo de una reglamentación por parte del Ministerio Público, porque evidentemente que se convierte en un medio garantista de protección del debido proceso. Si se rompe la cadena de custodia, todos los argumentos, y en este caso específico, una prueba científica, que es la prueba del ADN, todo el proceso deja de tener valor. Sin embargo, la Corte Suprema ignora estos aspectos, a pesar de reconocer que se rompió la cadena de custodia, y esa es la razón por la cual yo he recurrido a este Tribunal Constitucional, señor presidente, y en ese sentido solicito, con la venia de esta sala, que se declare fundado el presente habeas corpus y por lo tanto se anule esa resolución de la Corte Suprema que no fundamenta en absoluto, sino solamente se retrotrae a lo que señala la sentencia de vista respecto a que se cursen los oficios al Ministerio Público y, como vuelvo a repetir, actualmente hay una investigación abierta que lo que hace es corroborar en términos absolutos que se rompió la cadena de custodia y por lo tanto se violó una garantía de carácter constitucional. Vista la causa, al voto. Gracias, señor presidente. Causa número 22, expediente 319-2013, proceso de amparo, Sociedad Agrícola San Agustín contra Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Juan Luis Avendaño Valdés y por la parte demandada el abogado Renzo Fabricio Tomás Díaz González de la Procuraduría de la SUNAT. ¿Qué causa es? La 22. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados constitucionales, he interpuesto mi parte, Sociedad Anónima San Agustín ha interpuesto un recurso de agravio constitucional contra la resolución de la Cuarta Sala Civil que, revocando la sentencia de primera instancia, ha declarado improcedente el proceso de amparo interpuesto contra el artículo 5º del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, que grava con este impuesto a la indemnización justipreciada de la expropiación, considerando a esta a una enajenación como si se tratara de una compraventa común y corriente. Los fundamentos de nuestra demanda, tengo que hacerlo, señor, para comenzar desde el principio, son primero que la inviolabilidad de la propiedad del artículo 70 debe interpretarse como una garantía de indemnidad. El tribunal ya lo dijo, así las cosas ha dicho el tribunal, el derecho de propiedad garantiza la conservación de la integridad del patrimonio de las personas.
En segundo lugar, la expropiación da lugar a una indemnización justipreciada, dicho en el texto constitucional también. ¿Qué busca? Reparar la afectación que se ha hecho al derecho de propiedad del expropiado. Y el tribunal también ha dicho la razón, porque el Estado tiene el deber de indemnizar en forma plena y completa, esto es muy importante, al titular del derecho de propiedad privada por el daño que no tenía éste el deber de soportar. Recordemos que la expropiación es prácticamente en contra de la voluntad del expropiado. El tercer argumento es que lo que busca esa indemnización justipreciada es lograr una situación de equivalencia, porque cuando hay un sacrificio, evidentemente se produce este desbalance. Entonces la indemnización justipreciada lo que pretende es lograr una equivalencia, en la que nadie gane, pero tampoco nadie pierda, si cabe la expresión. La Corte Interamericana de Derechos ha dicho: quien no sufre merma ni obtiene beneficios. Y el cuarto fundamento de nuestra demanda es que es inconstitucional aplicar el impuesto a la renta básicamente por tres razones. La primera es porque quebraría la indemnidad patrimonial, a la cual me he referido anteriormente. En segundo lugar, porque violaría el propio artículo 74 de la Constitución, que le dice al Estado: sí, crea impuestos, pero crea impuestos sin violar derechos fundamentales. O sea, no hagas lo que te dé la gana, no violes derechos fundamentales. Y en este caso es evidente que lo ha hecho. Y en tercer lugar, señores magistrados, porque la conducta de SUNAT, en este caso, va en contra del principio de capacidad contributiva, al cual se ha referido el tribunal en una resolución a la que mencionaré más adelante. Eso es lo que en definitiva se produce como consecuencia de una expropiación. Pero cuando ustedes van a comprar el bien que queda al frente del inmueble que les ha sido expropiado, porque ustedes quieren seguir viviendo en el mismo predio, en el mismo barrio, en la misma zona donde viven sus hijos y sus nietos, se dan ustedes con que no, les dice SUNAT, me debes 30. ¿30 qué? Sí, me debes 300.000 soles de ese millón que yo te he pagado. ¿Por concepto de qué? De impuesto a la renta. ¿A qué? Si acá hay una indemnidad patrimonial, si aquí de lo que se trata es de que haya equivalencia. No, ahí hay una ganancia de capital y por tanto del millón a mí me das 300.000. Y yo, que quería seguir viviendo en Miraflores, me voy a vivir a Surquillo. Doctor Avendaño, el magistrado Ricardo Guzmán le va a formular una pregunta y luego el magistrado Fernando Calle. Gracias, señor presidente. ¿Quiere decir que usted está presentando, señor abogado, un amparo para la inaplicación de un artículo de la Ley de Impuesto a la Renta que grava con este tributo a la indemnización justipreciada en una expropiación forzosa? ¿Correcto? Exacto. Cuando se realiza la expropiación, cuando efectivamente esta se ejecuta, ¿el derecho de propiedad se extingue o sobre qué bien recae? Señor, lo que hay, como he dicho anteriormente, es un cambio. En lugar del derecho de titularidad sobre un bien inmueble, la Constitución me garantiza recibir una indemnización justipreciada y por tanto el derecho constitucional se mantiene indemne sobre esa indemnización justipreciada que he recibido, que debe permanecer indemne. Ahora, le he escuchado a usted decir que de esa indemnización justipreciada el Estado pretende cobrarle a su cliente un impuesto a la renta que grava con N tasa, 5, 10, 20, 30%, bueno, con lo cual se produciría un desbalance en el justiprecio que constitucionalmente es lo que corresponde. Exactamente, señor. El Estado se enriquece, se queda con una mayor cantidad de recursos y hay una merma, cuando en este caso de lo que se trata es que nadie se enriquezca ni nadie se empobrezca, sino lo que usted ha manifestado, la indemnidad, es que el mismo patrimonio o el recurso en sonante, en contante, equivalga, sea conmutativo a la pérdida de la propiedad. Exactamente, señor
Estas cosas, mi conocimiento de materia tributaria no es tan grande como la del señor Urriola, pero yo siempre escuché y siempre creí que las indemnizaciones no estaban afectadas al impuesto a la renta, porque lo que la indemnización procura es devolver las cosas al Estado anterior, que pagar un daño. Es resarcir un daño, ¿no? Es resarcir un daño, y en este caso sí está grabada. Evidentemente que la expropiación es un daño, es un sacrificio, lo dice uniformemente la doctrina. Entonces, de lo que se trata es que el Estado, a diferencia de lo que ocurría antes de la Revolución Francesa, en que venía el rey y a uno le quitaba el inmueble, un día le dice, ahí es la expropiación, pero la expropiación, curiosamente, contra lo que se cree o se podría creer que es un acto de despojo, en realidad es una garantía constitucional, como lo han dicho ustedes mismos, porque la expropiación no solamente es el acto gravoso, dañoso, la lesión sobre el patrimonio, sino que a la vez está bien aparejada con una indemnización. Pero si esa indemnización justipreciada no es exactamente igual, el daño se mantiene. Ahora bien, ¿existe el derecho de oposición a la expropiación? Existe el derecho de oposición al pago, al precio. No puedo oponerme a que me expropien. La expropiación es un acto, señor, que a diferencia de la compraventa, que es uno de los errores en los que incurre la sentencia de la Cuarta Sala Civil, no se parece en nada a la compraventa. En la compraventa es un acto bilateral, es un acto civil, es un acto de derecho privado, en el cual, evidentemente, hay un acuerdo de costo y precio. En el acto de expropiación es un acto de ius imperium, es un acto en contra de mi voluntad. Yo no quiero ser expropiado, pero por lo menos que me den algo equivalente. Entonces el Estado, casi diría yo hipócritamente, me dice, sí, cómo no, te voy a dar un bien equivalente, acá lo tienes. Y cuando estoy muy contento de tener el bien con el cual voy a comprarme, me dice, el otro Estado viene por la puerta falsa y me quita el 30%. ¿Eso es equivalencia? Eso no es un acto de justicia. Vamos a escuchar, señor presidente, al representante de la SUNAT en un momento. El magistrado Fernando Calle puede formular la pregunta. Gracias, con vuestra venia, presidente. Doctor, dígame, bueno, para empezar, sin duda que ya no es una discusión a un acto confiscatorio, nada, porque lo que quiero que me concrete, que esté en discusión aquí, sería en vista de que ha habido un pago al que no ha hecho oposición su parte. O sea, cuando se realizó y que gracias al tiempo, porque antiguamente, verdad, que era verdaderamente confiscatoria las expropiaciones, si recordamos, eran una actitud muy prepotente y no había forma. Usted lo ha dicho. Consignaban y se acabó. Hoy día hay un arbitraje. Eso es interesante. Y ahí, ¿no?, se discuta el precio. Entonces, el pago que se hizo no fue discutido, estaban de acuerdo. Bueno, sí, fue el menor de todas las valorizaciones, pero lo aceptamos. Lo aceptaron. Entonces, lo que estaría en discusión aquí, y quiero entender, es si el pago como indemnización está sujeto a una tasa tributaria. Eso es lo que estaríamos... Exactamente, señor. Ok, muchas gracias. Gracias, presidente. Doctor Avendaño, quiero formular una pregunta. ¿Cómo no, señor? La base imponible que se ha considerado está constituida por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor asignado para la expropiación. Eso es lo que dice SUNAT, señor. Eso es lo ¿Cuál que es dice el que se SUNAT. ha aplicado? ¿Por qué dice SUNAT? Porque en la compra-venta se produce una ganancia de capital y es perfectamente comprensible, porque siendo un acto de derecho privado en el cual yo pretendo obtener un beneficio, es lógico que entre la diferencia que se produce entre el valor de adquisición y el valor de venta, ahí es donde cae el impuesto a la renta con la máxima tasa del 30%. Pero yo le pregunto, si cabe, ¿he querido vender? Yo no he querido vender. He sido compulsivamente condenado a entregar mi propiedad. Y la Constitución dice que a mí me tiene que entregar una indemnización justipreciada. Podría haber dicho que le den el valor del bien. No, ha ido más allá y ha dicho incluidos los daños y perjuicios. Me quiere dejar indemne, porque ese es el derecho moderno, del concepto moderno, el concepto constitucional de la propiedad, que es in totum, que de esa indemnización, ustedes lo han dicho en una resolución anterior, debe ser plena y completa. Pero no lo es para SUNAT, no debe ser plena y completa. En su concepto no habría configuración del hecho imponible
que sea compatible con el principio Bueno, de el legalidad. disponible se genera con el pago, lo que pasa es que la oportunidad se generará el 31 de marzo o cuando fuere que hay que presentar en la declaración de impuesto a la renta. Nosotros, de hecho, en este caso concreto, hemos hecho pagos a cuenta de la renta por valor de 14, 16 millones. Esto es para la expropiación de la nueva pista del aeropuerto y ya se ha pagado una cantidad bastante sustantiva. Y a la vez tratamos de no pagar y obtuvimos una ejecución inmediata de la sentencia de primera instancia para no pagar el saldo el 31 de marzo. Gracias. Puede continuar. Gracias. Gracias, presidente. señor. Expuesto esto, no quiero demorarme mucho, pero yo no puedo dejar de mencionar que el derecho de propiedad para ustedes, hoy día para la Constitución, el concepto constitucional de la propiedad es diferente al concepto civil, completamente distinto. Hoy día el derecho constitucional no queda enclaustrado, han dicho ustedes, en el marco del dominio y de los derechos reales, sino que abarca y se extiende a la pluralidad in totum, es decir, a todo el patrimonio de la persona. La expropiación, entonces, como dije, es una garantía constitucional, porque la garantía no desaparece, como me preguntó bien el magistrado Gomón, sino que lo que hace ahora recae sobre el bien sustituto. Esto que se ha producido hoy día, ese derecho de propiedad que ustedes están en el deber de respetar y hacer respetar, ese derecho se mantiene sobre la indemnización justipreciada. Y si me dicen que se ha producido una ganancia de capital, que no lo voy a discutir porque es un concepto contable tributario y no un concepto constitucional. Bueno, si se produjo una ganancia de capital, pues sobre esa ganancia de capital también recae el derecho de propiedad. Y sobre esa ganancia de capital también recae la indemnidad patrimonial y la garantía constitucional que ella supone. Yo voy a terminar simplemente avanzando, porque no quiero aburrirlos, con los errores de la sala. Los errores de la cuarta sala civil, señor, son varios. No los voy a mencionar todos, si usted y la tolerancia de los señores me lo permite. Pero no se puede tratar un concepto de naturaleza constitucional ser interpretado desde el punto de vista civil tributario. Alguna vez me decía Domingo García Belaúnde, que sabe de la materia mucho más que yo, me decía, lamentablemente no se analiza lo que uno debe hacer es ver la ley desde el ángulo de la Constitución y no al revés. Una ve la Constitución desde el prisma de la ley, y eso es un grave error. Por eso es que la expropiación y la indemnización son reconocidas constitucionalmente. Pero no voy a seguir en la diferencia entre uno y otro. Prefiero referirme a un argumento que dijo que se ha cumplido con el principio de legalidad. Si se ha cumplido con el principio de legalidad, le contesto con una sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia 2302 de 2003 en el fundamento 31. La potestad tributaria debe ejercerse antes que en función de la ley, en función de la Constitución y de los principios que ella consagra. Esta norma y dichos principios son una garantía para los contribuyentes, en tanto que no se puede ejercer la potestad tributaria en contra de los derechos fundamentales ni de modo absolutamente discrecional o arbitrario. Termino haciendo una comparación y me valgo de la opinión de un jurista a quien consulté el caso. A varios he consultado y ahí aparecen las respuestas. Castillo Córdoba me dijo un día, siempre a todo sacrificio se sigue un beneficio. Voy a usar una comparación burda. Ante un sacrificio de un animal, de una res, hay un beneficio que es para la comunidad. Pero cuando se trata de expropiación no cabe ese tipo de deslinde. Es necesario decir algo más. Sí, hay un sacrificio, y ese sacrificio es la privación. Ese sacrificio es la privación de la titularidad del dominio. Ese sacrificio es que me privan de ese inmueble donde nací, donde vivieron mis padres, donde vivieron y donde viven mis hijos. Entonces, y hay un beneficiario, que es la comunidad, y yo estoy de acuerdo en que haya un beneficiario, pero el Estado, lógicamente, ¿qué cosa es lo que hace? Y ustedes están en el deber de exigir que así sea. Tienen que lograr esto. Nada más, no pretendo más, no pretendo enriquecerme, eso no pretende Sasa. Sasa pretende que se mantenga la equivalencia, como dice Bielsa, es decir, que no hayan ganadores ni perdedores, es decir, que un derecho real sea sustituido por un derecho patrimonial. Es clarísimo.
Entonces, la indemnización justipreciada, dice, se produce acá con la actitud de SUNAT, para terminar, con dos graves injusticias. Por un lado, impide el resarcimiento pleno y completo, por eso es que hice referencia a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, impide el resarcimiento pleno y completo de los daños ocasionados por la expropiación. Y en segundo lugar es injusto porque permite que el Estado se enriquezca a expensas de un privado que finalmente le resta del justiprecio por concepto de impuesto a la renta. Llámelo como lo quiera llamar, ganancia capital o lo que fuere, pero lo cierto es que con el ejemplo del juez de primera instancia tan simple, todos entendemos, 100 menos 30 quedan 70. Y yo vivía en Miraflores y hoy día vivo en Surquillo. O yo vivía acá y me voy a vivir en un pueblo joven. Y lo segundo es que esto es deleznable, porque se hace bajo la apariencia, ¿no?, de un ropaje de legalidad. Primero te valorizo, luego después de expropiarte te pago la indemnización justipreciada, incluidos los daños y perjuicios, pero por la puerta falsa me quitan el 30%. Esto, señor presidente, significa una doble violación constitucional para terminar. Por un lado, se transgrede manifiestamente la garantía de indemnidad a la que hice referencia anteriormente. En segundo lugar, se transgrede el contenido esencial del derecho a la igualdad. No, se está tratando igual a dos situaciones y dos personas que se encuentran en situación de desigualdad. No es lo mismo el que vende porque vende para ganar que aquel que se ha expropiado en contra de su voluntad. Y sin embargo a los dos se le grava con el mismo impuesto. Y finalmente, señor, se transgrede el artículo 74 de la Constitución, que el Estado, al hacer uso y mal uso del ejercicio de la potestad tributaria, está violando derechos fundamentales. Por esas razones pido que sirvan revocar la resolución de la Corte Superior y declarar fundada la demanda de amparo. Señor abogado, de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Durante todo el tiempo que la administración tributaria viene siendo demandada en estos procesos constitucionales, viene a este tribunal y expone cómo su actuación es de acuerdo a los principios y garantías constitucionales. Es cierto que como administración nos sometemos a la ley, cumplimos con la ley. No hay un simple ropaje de legalidad, es simplemente que la Constitución está sobre nosotros y respetamos esos principios. Y de ahí parte el deber de contribuir. ¿Por qué? Porque este mismo tribunal ha señalado que hay un deber de contribuir que tienen todas las personas. Asimismo, el artículo 74 que ha sido citado establece límites a la potestad tributaria. Por lo tanto, la administración no hace más que ceñirse a ello. Empezaré con un ejemplo doméstico. Es el caso, o sea, yo quiero ganar como 100, es lo que pasa en cualquier enajenación ahora que si yo vendo un departamento, una casa, vendo como 100, pero viene el impuesto a la renta y me quita el impuesto por la ganancia de capital, me quita un porcentaje, me quita un 30%. ¿Tengo que soportarlo? Sí, porque obedece a mi deber de contribuir. Pero, ¿dónde viene la diferenciación? Que esa resta, ese efecto, es que lo asumo como persona natural. Yo puedo hacer esa operación de que si vendo 100 y se aplica la tasa 30% y solo al final veo en mi cuenta de ahorro 70, porque lo demás he pasado porque soy persona natural. Pero en este caso, no es una persona natural la que está demandando, es una persona jurídica. Entonces, no es tan cierto que si yo recibo 800 millones y resto el 30%, entonces solamente recibo 500. No es tan cierto así. ¿Por qué? Porque como persona jurídica está obligada, de acuerdo a la ley, a establecer qué cosa, lo que el impuesto a la renta quiere gravar. Y lo que el impuesto a la renta quiere gravar es la utilidad.
qué? Porque esta persona jurídica ha adquirido este inmueble por un monto, lo conserva en su contabilidad con un costo computable. Entonces viene la norma y le dice, lo que voy a gravar no es tu propiedad, no es lo que el valor de venta o el valor de la expropiación, es la utilidad. Entonces la ley del impuesto a la renta establece una serie de mecanismos para poder llegar a calcular la utilidad tratándose de personas jurídicas. Entonces ahí vemos que efectivamente no es tan cierto que solamente de lo que recibo como indemnización justipreciada, resto del 30%, hay un perjuicio. No, hay otros elementos que contribuyen en poder determinar que hay una utilidad. Sí. Le voy a formular una pregunta. Esta sociedad agrícola San Agustín S.A., que es la demandante, dentro de su patrimonio tiene otros predios, o este inmueble representa el 100% de su patrimonio. Bueno, esos datos... ¿A qué actividad se dedicaba? No, ¿solamente a la actividad agrícola de ese predio? No, ese dato no lo tengo. Es importante porque usted hace referencia, porque si se tratara de una sociedad que tiene además otros predios, podría ser que el daño que ocasiona la expropiación no es tal. Pero si este es el predio que representa el 100% de su patrimonio, es válida la argumentación que formula la defensa. Pero ello ocurriría en el sentido de que se haya declarado así. Lo que en la línea de su pregunta, doctor, esta administración tributaria vio la declaración tributaria del contribuyente del periodo correspondiente en que se produjo la enajenación. Entonces, él no lo ha declarado como una venta, como una operación gravada, sino lo ha colocado como una operación gravada. No grabada, perdón. Entonces, ha impedido determinar en la declaración efectivamente la diferenciación entre el costo computable y el monto de la adquisición. Eso es lo que hemos pretendido aclarar en el proceso. Entonces, otro argumento válido que tiene la administración es que si la potestad del constituyente hubiese sido exonerar, hubiese establecido expresamente en la Constitución este supuesto de exoneración. Otra consideración... El magistrado Ernesto Álvarez le va a formular una pregunta. Abogado, seguramente por no haber concluido su argumentación, quedó un poco en el aire el tema o el concepto de utilidad que usted empleó. Seguramente le faltó concluir. Si no fuese así, me gustaría saber si SUNAT considera la indemnización recibida como utilidad. Ya. No, la SUNAT considera que este monto que ha recibido no es una utilidad directamente. Este monto se somete a un mecanismo de determinación de la utilidad y sobre esa utilidad se aplica el impuesto a la renta. ¿Cuál es este mecanismo que establece la ley del impuesto a la renta? Primero tengo que determinar la renta bruta, después la renta neta y una vez que tengo la renta neta, recién puedo determinar qué utilidad y sobre ello se aplica la ganancia. Ahora, en este caso concreto, lo que ha pasado es que el contribuyente no ha sido sometido a una fiscalización, no está actualmente sometido a una cobranza coactiva. Es más, todavía el contribuyente no ha solicitado una devolución en la cual se haya podido corroborar estos hechos. Hayamos podido confrontar que efectivamente su actividad versus cuánto es el número de sus bienes. Solamente tenemos los datos que ellos declaran en sus declaraciones anuales, que son su balance, todo ello. Entonces, ello todavía no lo podemos conocer. Puede haber que haya sido sometido a otras fiscalizaciones anteriores, pero en el momento la administración solamente tiene la declaración que ha hecho el propio contribuyente en el periodo correspondiente de como una venta que no está grabada y nada más. Entonces, lo que queremos reiterar
como administración es que si el artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta estableció que la expropiación, el monto obtenido por una expropiación es similar a una venta u otros supuestos, es porque en todo caso lo que hay aquí es una utilidad o ganancia que se puede obtener. ¿Por qué? Porque, como lo señalo, a través de estas personas jurídicas tienen este monto declarado con un costo. Entonces, siempre va a haber una diferenciación. Está claro entonces que no ha habido pago todavía de impuesto a la renta. Simplemente hay una declaración donde se ha considerado el ingreso a esta persona jurídica como una renta gravada. Claro. No gravada, perdón. Ha habido un... Normalmente debería ser como una renta gravada. Claro. Si paga o no paga impuesto, eso está sujeto a que, de acuerdo al balance, se pueda computar costos, gastos, etcétera, y de repente podría dar pérdidas si es que todos esos ingresos han sido absorbidos por la pérdida. O sea, que no está en discusión el pago de un impuesto, sino el producto de la expropiación como renta gravada o no. Así es. ¿Correcto? Así es. Lo que, corroborando su afirmación, señor presidente, el contribuyente, según afirma en la demanda, hizo el mes que correspondió a la transferencia, me parece, un pago a cuenta de este impuesto a la renta. Por eso refería que en la actualidad no habría habido pago a cuenta, un pago a cuenta. Pero ese según lo que refiere. En el momento de elevar a escritura pública la transferencia. En el periodo que correspondía, a esa operación, hubo un pago a cuenta. Ya. Entonces, para concluir, señor presidente, lo que entendemos en todo caso es que si este monto de indemnización justipreciada contiene, de acuerdo a la norma que regula la expropiación, contiene un valor del bien al que se agrega la indemnización, entonces podemos llegar a la conclusión de que efectivamente lo que hay es también puede haber una utilidad. Y eso es lo que la administración graba. Doctor Avendaño, tiene derecho perdón. Le voy a agradecer que vamos a concederle todavía la oportunidad al doctor Beaumont, que quería formular una pregunta al abogado de la parte demandada. Gracias, presidente. Claro, usted como procurador de la SUNAT nos está diciendo que ustedes siempre defienden la ley, y a nosotros nos consta porque lo escuchamos a usted numerosas veces y sabemos de su calidad profesional y su honestidad. El tema aquí es que no estamos en la ley, sino en la Constitución, en la ley de leyes. O sea, acá es un derecho constitucional, y lo que le hemos escuchado al abogado del demandante es que el Tribunal Constitucional ha definido el derecho a la igualdad diciendo: traten igual a los iguales y traten de modo distinto a los desiguales. Y es lo que sostiene él, el señor abogado de la demandante, es que una cosa es la expropiación forzada, no deseada, no planificada, no querida, y otra cosa es la venta, en donde en la venta hay consentimiento, hay prestación consentimiento de la voluntad, y entonces allí sí hay ganancia y hay impuesto a la renta. Son dos cosas distintas, o sea, son dos temas distintos. La expropiación es legítima, estaba leyendo el artículo 70, y la expropiación es una extensión del bien común, o sea, la propiedad tiene que ejercerse de acuerdo al bien común, y el bien común exige que sí se puede expropiar forzadamente en dos situaciones: seguridad nacional y conveniencia, interés, como es seguridad nacional, y necesidad pública, de acuerdo a ley. Ahora, usted nos ha llevado a un tema contable. Yo lo primero que le preguntaría es: en el artículo 5 del impuesto a la renta se dice que el tratamiento es distinto para personas jurídicas que para personas naturales. Porque usted nos ha hecho esa decisión, ¿ah? Una cosa es persona natural y otra cosa es persona jurídica. Claro, el artículo 5 es una norma general para ambos casos, para personas naturales y para personas jurídicas. Entonces lo que he querido entenderle a usted es que en el caso de las personas jurídicas, lo que se hace es revisar sus estados contables, sus estados de cuenta de ganancias y pérdidas, en fin, su balance general. Y yo pienso que en el balance general, ¿qué hago yo? Yo tengo un activo fijo que vale 1 millón,
Y entonces cuando me lo expropian, yo lo testo, lo tarjo y lo paso a eso a caja bancos, a mis activos circulantes. O sea, tiene que haber una equivalencia entre el valor del activo fijo y acá. Ahora, otra cosa distinta de la utilidad es si ya mi balance me presenta utilidades por la actividad económica que realiza la empresa, tiene que gravarse con el impuesto a la renta. Pero lo que el señor abogado sostiene es que el justiprecio, esta conmutación del valor del activo fijo con el valor del activo circulante, tiene que ser equivalente y no puede estar afecto a un 30%, porque entonces ya no llevarías 1 millón acá arriba, si no llevo 700, porque 300 tengo que pagarle al Estado. Ese es mi comentario, en todo caso me pregunta a usted. Claro, efectivamente, es una connotación dentro de una persona jurídica que puede dedicarse no a la venta de sus activos, no a la venta, no a la transferencia de bienes, sino simplemente su principal activo. Entonces, el deshacerse de ese activo conlleva consecuencias en su propia contabilidad. Consecuencias que la misma norma la prevé y la establece. Pero esa transferencia, en todo caso, también va a producir unos efectos y puede ser objeto de esos mecanismos, como reitero. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un costo a través del cual ese activo yo lo llevé a la empresa. ¿Cómo fue incorporado? Entonces, ese costo que se actualiza y se resta después de lo recibido, eso es lo que se quiere gravar. Ahora, yo lo que pretendo en este caso es demostrar que cuando se determina el valor de indemnización justipreciada, ese monto de indemnización contiene dos elementos. Precio, contiene un valor de precio que podría ser, pero que no puede ser menor al valor comercial. Y además están los daños y perjuicios. No hay que perder de óptica el contenido de esa indemnización justipreciada, esos dos elementos. Hay un elemento de determinación del valor del bien. Eso es lo que ha tenido que negociar en el arbitraje cuando se determinó el valor de indemnización justipreciada. Que ese precio no sea menor al valor de mercado. Entonces yo me pregunto, si ha habido esa preocupación, entonces puede que haya habido una ganancia. Entonces, eso es lo que el objeto de la ley del impuesto a la renta ha querido establecer y gravar. Bien, gracias. Doctor Avendaño. Sí, señor. Voy a ser breve para intentar rebatir algunas cuestiones que me preocupan. Uno es que SUNAT dice que cada vez que viene, manifiesta y expresa que actúa de acuerdo con los principios constitucionales. Y el único principio constitucional que yo le he escuchado decir es el deber de tributar. Y nadie lo niega, todos tenemos el deber de tributar y en efecto tributamos. Pero yo hubiera preferido que me digan cuál es la razón por la cual SUNAT tiene derecho a violar la indemnidad garantizada por la Constitución. Yo hubiera preferido que me digan que por qué tiene derecho a tocar la indemnización justipreciada. Yo hubiera querido que me diga, ¿no?, cuál es la razón por la cual viola el principio de capacidad contributiva. Y sobre esto me paso a tratar brevemente lo siguiente. Sí es una persona jurídica, señor presidente, pero es una persona jurídica que hace 40 años tuvo un cáncer, entre comillas, porque hace 40 años los accionistas y dueños de Sociedad Anónima San Agustín saben que por quedar al costado del aeropuerto, tarde o temprano, iba a construirse la segunda pista, como va a ocurrir en un plazo breve. Durante esos 40 años, señor presidente, SASA no ha realizado una sola actividad, porque ha estado afectada siempre y permanentemente. ¿Cómo no hubiéramos querido vender el inmueble? Pero obviamente sería engañar a alguien y decirle, oye, te vendo este inmueble que está magnífico, puedes construir, cuando todos sabemos que ahí iba a caer la expropiación. Por tanto, el único activo es ese activo. Y la única actividad que realizaba era la actividad agrícola. Y por tanto, no hay aquí
costo computable. Acá se lleva todo, es el 30% es sobre el 100% de la indemnización justipreciada. Yo quería terminar diciéndole, señor, que el amparo no va ni está en contra del impuesto a la renta, ni en contra de las utilidades. No estamos en contra de eso. Lo que creemos es que hay que hacer un cambio en la mente de la ciudadanía para hacerle entender que una cosa es gravar las utilidades, los negocios, la actividad empresarial, y otra cosa es gravar un sacrificio, que como dije anteriormente, el Estado se beneficia con un sacrificio y le quiere crear un segundo sacrificio, como alguna vez me decía Domingo García Belaunde, un segundo sacrificio, que es gravarlo con impuesto a la renta. Son dos nociones que SUNAT tiene que entender que son distintas. No puede comparar en su artículo 5, que no lo voy a leer para no aburrirlos, pero trata de una serie de instituciones del derecho privado y por ahí metida está la institución de la expropiación, que es completamente distinta y que es una garantía de la Constitución, una garantía constitucional del derecho de propiedad, que también tiene que SUNAT entender que no es pues el que recae sobre los derechos reales, sino que es in totum, que es una garantía que cubre todos los bienes que integran el patrimonio de una persona. Perdón, no, es que pensé que no lo habías apagado. Doctor Avendaño, el doctor Beaumont va a formular una pregunta. Gracias, señor presidente. Señor abogado, el mayor valor que adquiere un bien por el transcurso del tiempo, un inmueble en este caso, ¿forma parte del derecho constitucional de propiedad? Pero ciertamente forma parte del derecho de propiedad. Y, perdóneme, pero ¿y el impuesto que grava, en este caso el impuesto a la renta, qué cosa es lo que grava de lo que le he escuchado al señor procurador de SUNAT? ¿Grava el valor comercial que tiene un inmueble o grava la indemnización o el todo? Ustedes han dicho, señor magistrado, que la capacidad contributiva solo deben gravarse situaciones donde exista capacidad contributiva, situaciones señaladoras de riqueza pasibles de afectación, pues solo así se respetará la aptitud del contribuyente para tributar. Es decir, si hay una venta, se grava con, si hay consumo, se grava con impuesto general a las ventas. Si hay un predio, si hay una propiedad, se grava con el impuesto predial. Y si hay utilidad, se grava con el impuesto a la renta. Y yo le consulté el tema a un maestro argentino, profesor de Derecho Constitucional, el profesor Tarcitano, cuyo informe corre en autos, y que también es profesor de la SUNAT, aunque no sé si sus alumnos estén a la altura del profesor, porque dice, si la indemnización solo busca resarcir, en este escenario no existen ganancias. Esto es muy importante. Yo cuando vendo, busco ganar. Yo cuando soy expropiado no busco ganar, quiero no perder. Entonces, cuando en ese escenario, dice Tarcitano, no existen ganancias, de modo que el impuesto a la renta terminaría recayendo sobre manifestaciones de riqueza distintas, es decir, sobre bienes de capital. Y la indemnización justipreciada en este caso es un bien de capital, contraviniendo el principio reconocido por este Tribunal Constitucional de la capacidad contributiva, que ha sido reconocido en la sentencia 0052 del año 2004, señor y la abogado, sentencia 0033. Usted nos ha dicho que ustedes hubieran querido vender el inmueble. Bueno, ¿Cómo no hubieran querido vender? Lo he escuchado. Mi pregunta es, ¿acaso podían vender? ¿No es cierto que cuando el Estado declara este inmueble para extender, creo, nos ha dicho usted, el aeropuerto, no sé, que eso sale del mercado? Ya no hay interés en la compra ni en la venta. Obviamente, lo que sucede, señor magistrado constitucional, es que primero hubo una resolución directoral y luego ya cuando sale la ley, que sale como 30 años después, es que viene ya la expropiación y ahí sí definitivamente es imposible vender, ¿no? Gracias, señor presidente. Señor abogado, a través de esta actitud, ¿SUNAT habría convertido el impuesto a la renta en un impuesto patrimonial? Me parece, ¿no?
me parece evidente que es un impuesto patrimonial, porque está gravando una parte de la indemnización justipreciada, la cual a su vez está garantizando o forma parte del derecho de propiedad garantizado por la Constitución. Lo que pasa es que esto no se entiende así. Se sigue creyendo que la propiedad es un derecho real, cuando ya ustedes se han encargado de decir hace muchos años que esto no es así. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Brevemente. Bueno, yo tengo que precisar que lo que siempre grava el impuesto a la renta es la utilidad, la ganancia, como manifestación de capacidad contributiva. Ya este tribunal ha señalado en varias oportunidades, tratándose del impuesto temporal a los activos netos o el anticipo adicional, de que siempre debe haber una directa relación entre lo que se grava y lo que se quiere gravar, la manifestación de capacidad contributiva. Es decir, si lo que grava el impuesto a la renta debe gravar la utilidad, la ganancia. Entonces, lo que la administración quiere distinguir es que, si bien hay imposición de transferencia en la decisión de expropiación, pero también yo solicitaría tener a bien los vocales determinen si en ese monto de indemnización justipreciada puede haber utilidad. Nosotros como administración tributaria sostenemos que sí. ¿Por qué? Por sus elementos que lo conforman. Sus elementos son de indemnización, pero también de valor. Entonces, cuando hay un valor, entonces es que se puede comparar. Y cuando hay un valor, puede haber una ganancia. Eso es lo que la administración tributaria pretendería determinar, si ha habido una ganancia. Puede haber una indemnización, pero también el contribuyente no se le ha impuesto el valor. El contribuyente ha tenido un arbitraje en el cual ha podido discutir el monto. Ha podido, me imagino, de haber habido en ese proceso arbitral pericias de tasación. Entonces, ha habido una discusión sobre el monto y vemos que ese monto no puede ser inferior al valor comercial. Y si una persona, así, por más que sea el origen de la decisión que es impuesta, pero si va a recibir un flujo y si va a recibir una utilidad, eso es lo que pretende gravar el impuesto a la renta, la utilidad y no la propiedad. Eso es lo que solicitamos al Pleno y tenga presente al momento de resolver. Vista la causa, al voto. Causa número 24, expediente 330-2013, proceso de amparo, interpuesto por César Joaquín Álvarez Aguilar contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado hacer uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ronald Angulo Zabaleta de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente y señor magistrado, seré breve porque ya es la última audiencia que queda y creo que deben estar ustedes un poco cansados. Viene en recurso de agravio constitucional la sentencia de la primera sala civil de la Corte Superior de Santa, que confirma la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda interpuesta por César Álvarez Aguilar en contra del jurado sobre acción de amparo. ¿Cuáles son los hechos? Brevemente, señor César Álvarez Aguilar, como es de conocimiento público, es presidente del gobierno regional de Ancash. Entonces, como funcionario público debía guardar una neutralidad en las elecciones presidenciales pasadas en el año 2011. Y lamentablemente no lo hizo, entonces el jurado electoral especial lo amonestó y le impuso una multa de 30 unidades impositivas tributarias. En virtud de su derecho de defensa, el demandante interpone recurso de apelación para que esta amonestación sea resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se lleva a cabo la audiencia y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisa la apelación y declara infundada su recurso de apelación. Entonces, el demandante pretende que se declare nula y sin efecto legal la resolución 491-2011 del Pleno, que declara infundado su recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial que le impuso la multa. Pero ¿cuáles son los fundamentos que esgrime el demandante para que se declare sin efecto esta resolución? Son dos simplemente, señor presidente y señores magistrados. Que no se le ha notificado debidamente la fecha, la notificación para la fecha de la vista de la causa en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y
que se ha violado el debido proceso porque se ha notificado a una persona distinta y no a un domicilio distinto al que él señaló, y que en todo caso se habría transgredido el artículo 161 del Código Procesal Civil, que se aplica en forma supletoria, porque esta notificación debía hacerse personalmente a las partes, y que si no estaba esta persona, porque la que recibió la notificación fue una tercera persona, no el demandante, debía dejarse una comunicación o un preaviso para que al día siguiente se le notifique. O sea, en base a esto, él pide que se declare nula la resolución del jurado. Señores magistrados, la Sala ha confirmado la sentencia de primera instancia, y los dos órganos jurisdiccionales, tanto el superior como el inferior, el ACU y el AQUEN, han coincidido y han resuelto desestimar la demanda del demandante por una sencilla razón, porque en autos obra el cargo de notificación al demandante de la vista de la causa, de la audiencia para la vista de la causa de recurso de apelación, donde figura expresamente a fojas 51 del expediente que éste ha sido notificado en la dirección que él señaló expresamente en su recurso de apelación. Asimismo, la persona que recibe la notificación ha puesto su nombre, ha firmado y ha puesto su DNI en señal de conformidad. Entonces, ¿qué dice la Sala y qué dice el ACU? Dice, señores, no puede estimarse la demanda de amparo del demandante porque simplemente en auto se verifica que la notificación se ha hecho de acuerdo a ley. Además, si hubiese, en el supuesto caso de que hubiese un defecto en la notificación, simplemente hubiese devuelto la cédula o hubiese puesto una anotación la persona que recibió la cédula diciendo de que no es la persona a la cual está dirigida o que no es el domicilio en el cual debía dejarse la notificación. Simplemente lo que hizo el demandante fue, después de un mes de que se resolvió la apelación, buscó a esta persona, hizo que prepare una declaración jurada de esta persona que recibió la cédula diciendo de que él había recibido por error la cédula y que no le comunicó oportunamente. Entonces los magistrados de la Sala y el juez de primera instancia han dicho que eso no es creíble, que no puede considerarse como válido ni como una prueba contundente de que hubo un defecto en la notificación, porque las partes tienen que probar los hechos que alegan o que fundamentan su pretensión, y no hay otra prueba más idónea o prueba suficiente en el expediente que acredite que la notificación fue dejada a persona distinta. Entonces la notificación fue bien hecha y la resolución del jurado se despidió de acuerdo a la ley. Y con respecto al segundo argumento, para terminar, señores magistrados, que debió dejarse un preaviso si era una tercera persona, de acuerdo al artículo 161 del Código Procesal Civil, también la Sala ya se manifestó, y también el juez de primera instancia, diciendo que en estos casos no es aplicable ese artículo porque no está dentro de las resoluciones que señala el artículo 159 del Código Procesal Civil, que solamente en ese caso se debe dejar una preaviso cuando se trata de una notificación de la resolución que admite la demanda o en todo caso que declara la rebeldía de una de las partes. Con esta consideración, señor magistrado, solicito declarar infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto para la parte demandante. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, y si hubiera sido solicitado, no se han presentado a rendir el informe oral respectivo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.